Buenas noches para todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, miércoles 9 de diciembre. Eh, Voy a verificar la asistencia iniciando. Alexis Villabón, Jairo Andrés Martínez, José Ricardo Velandia, Jairo ya lo marcó. Listo. Jairo, ¿sí ve la pantalla, no? Necesito mi trabajo de electricidad y el de infraestructura, pilas, que ya no tengo mucho tiempo para calificar. Helber Velandia, Buenas noches, Inge, presente. buenas noches, Helber. Vladimir Galindo, Presente. gracias, Vladimir. Diego Chávez, Ivonne Eslava, Jefferson Ortiz, William Garzón, Angie Suárez. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Angie. Jorge Noesque. Buenas noches, presente. Buenas noches, Jorge. Michael Marín. Snyder Andrés Fernández. Buenas noches, presente. Buenas noches. Y Nicole Guerrero. Bueno, listos. Muy tal. Entonces, nuestro tema para hoy va a ser dispositivos de almacenamiento. Vamos a ver unas partecitas que tienen que ver con los dispositivos de almacenamiento que en algún momento utilizamos en los equipos. Los dispositivos de almacenamiento por lo general, aquí no están mencionando los sistemas ópticos que son las unidades de CD y DVD mucho. Sin embargo, pues son parte del dispositivo de almacenamiento. Mostrando, a mirar un momentico. Bueno, aquí hay un sistema de archivos. Sí, no es que mencione las unidades óptimas como por... No veo unidades ópticas. Casi todo esto es información de las unidades de almacenamiento, pero discos duros. Aquí no hay parte de óptica. Bueno, sin embargo, cuando nosotros almacenamos datos, tenemos también dentro de esos tipos de dispositivos las unidades ópticas y las unidades de cinta. Las unidades ópticas requieren un medio adicional al CD que ustedes colocan o al DVD que ustedes colocan en la unidad. Se llama un medio. Ese medio adicional conjunto lo hace una unidad de almacenamiento. Digámoslo así que por separado ni el medio es unidad de almacenamiento ni la unidad solita es unidad de almacenamiento. Tiene que ser los dos juntos. Y lo mismo le pasa a la unidad de cinta. La unidad de cinta requiere también un medio, en este caso, digámoslo así, un cassette, para los que reconocen los cassettes, con una cinta magnética internamente. Entonces, ese dispositivo también termina siendo de almacenamiento, solo que requieren de medios adicionales para guardar la información. Entonces, requieren, digámoslo así, de dos componentes en sí para hacer de almacenamiento. Los que sí no necesitan sino un solo, digámoslo así, dispositivo en general, terminan siendo los discos duros. Entonces, el disco duro pues termina siendo una unidad de almacenamiento por sí sola, ¿sí? Y todo lo que funcione, digamos, sin algo adicional, sin ese medio adicional que tenemos que colocar para guardar información, pues también va a ser muy parecido a lo que hace el disco duro, que lo hace prácticamente solo el conjunto y todas las partes que lo contienen. Sus derivaciones, pues
el disco de estado sólido, que básicamente terminó reemplazando al disco duro, pero que en algún momento pues partió de unos conceptos que no tenían, digámoslo así, mucho que ver con la unidad de disco original que se presentaba en los computadores. Se parecía más a los conceptos que vimos de memorias. Entonces, estos dispositivos que están aquí, el disco duro, el disco sólido, las unidades de cinta magnética y las unidades ópticas, pues terminan siendo dispositivos de almacenamiento para que los tengan en cuenta. Bien. Aquí no. Vamos a ver si por aquí está el disco duro normal. Listo, este. Los discos duros por lo general tienen tamaños, ¿no? O los dispositivos de almacenamiento tienen tamaños. Si vemos un tamaño aquí, que está a la izquierda, esto siempre estamos viendo son la parte interna del disco duro. Digamos que estos anchos o este ancho del disco duro, ¿sí? Y por supuesto también se van a ver afectados. Por lo general se miden en pulgadas. Entonces, esta cantidad de pulgadas, que es una unidad de medida, tienen, digamos, la referencia para ubicar el tamaño del disco. Entonces, estos de 3.5 pulgadas, digamos que son los discos más grandes que tenemos, que son los que comúnmente se encuentran en los computadores de escritorio, por ejemplo, ¿sí? En esos computadores que son grandes, pues no hay, digámoslo así, hay necesidad de tener algo muy pequeño porque pues el espacio es suficiente para tener algo grande. Entonces se utilizan pues tamaños bastante grandes, ¿no? En cuanto a la forma. Cuando ya requerimos un espacio más pequeño o tenemos la necesidad de tener un dispositivo mucho más pequeño, entonces empezamos a hablar de estos tamaños, de 2.5 pulgadas, ¿sí? Que este tamaño es el común y se utiliza mucho en los dispositivos portátiles. Entonces, usted tiene igual un disco duro, digámoslo así, tenemos en general los mismos, solo que el tamaño pues es mucho más pequeño. Claro, van a variar una cantidad de componentes internos, pero pues la idea es el tamaño, que es la que se va a acomodar a los dispositivos, por ejemplo, como los móviles, que son los portátiles. Bien, sin embargo, pues hay otros más pequeños, que son discos de 1.8 pulgadas, que no son tan comunes, pero que sí también se utilizan para almacenar información. Entonces, como para equipos grandes, los de 3.5 pulgadas, y más pequeños de 2.5 pulgadas para los portátiles. Entonces, ese tamaño pues es una de las referencias que se tiene en los discos duros. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Los discos duros, si ustedes ven la estructura del disco, va a ser un disco que tiene una serie de componentes y esa serie de componentes tienen un proceso magnético, ¿no?, entre ellos, y adicionalmente tienen unas partes que son móviles, ¿no?, para los discos o como se iniciaron los discos. Esos tamaños pues que tenemos ahora son después de una evolución de muchos años, de muchas décadas. Los discos realmente eran unas bodegas inicialmente, que servían para almacenar información, y es prácticamente una bodega, era como un computador, y el dispositivo de almacenamiento pues venía incluido. Después lo fueron reduciendo y encontraron pues tamaños que seguían siendo muy grandes, ¿sí? Muy poco almacenamiento, pero esos eran los que de pronto se podían utilizar en los primeros computadores que aparecieron. Ya cuando llegamos al de 3.5, pues ya había pasado varias décadas de evolución y llegamos hasta ese tamaño de 3.5, ¿sí?, que ya era un tamaño relativamente pequeño como lo conocemos hoy. Había unos un poquito más grandes, como de 5.5 pulgadas, si no estoy mal, que se alcanzaron a ver por allá en los años 80, pero pues también eran muy grandes y en la capacidad de almacenamiento tampoco era mucha. Siempre estos discos, o cuando iniciaron, los discos tenían estas partes mecánicas, entonces no había forma de deshacernos de las partes mecánicas.
siempre teníamos que tener, digamos, estos que están aquí abajo, que son platos. Teníamos este cabezal que aparece aquí. Y esto, si ustedes de pronto alguna vez vieron un tocadiscos, un tocadiscos tenía pues esta similitud, ¿no? Una aguja que colocaba uno el disco en una plataforma y con la rotación pues hacían que esta aguja leyera el disco. Y es el mismo principio que se generan estos discos, ¿no? Tenemos platos y las agujas que van a leer toda la información que se encuentre almacenada en estos platos. ¿Listo? Entonces, estos discos pues terminan siendo los discos internos, que los conocimos como discos mecánicos por el movimiento que tienen estos brazos y por el movimiento que tienen estos platos, que efectivamente pues hasta el momento, digámoslo así, han sido los más baratos de producir, digámoslo así. No los más eficientes, pero sí los más baratos. Entonces, si miramos el disco que tenemos, es uno de los componentes que tiene realmente, como aparece en la imagen que está en el lado, realmente aquí en esta imagen hay varios discos, ¿sí? Por supuesto, para que un disco gire, tiene que tener un eje. Está mencionada, el disco y el eje. Y lo que va a leer en algún momento la información que está almacenada en esos discos, pues termina siendo el cabezal, que ese cabezal pues es el que se va a mover realmente o el que se va a desplazar en algún momento para leer la información. Para mover este cabezal, el cabezal tiene una característica y es que él está, si ustedes lo ven por acá, está en la parte de afuera, o si lo vemos por aquí, está en la... es un eje, ¿sí? Y le permite rotar. Lo que va a permitir que esto rote es un sistema de electroimanes. ¿No? Entonces, con la fuerza en estos extremos que están en el eje del cabezal, lo que va a hacer el cabezal del disco o a lo largo de este plato. Entonces, vamos a ver en las dos direcciones. Para el movimiento de la aguja. La aguja, miren la que está cerca a la flechita. Entonces, el movimiento de la aguja pues va a ser de lado a lado. ¿Listo? El siguiente movimiento o el otro movimiento que se va a requerir para llegar a toda la extensión del plato, pues es que tiene que tener una rotación. Y recuerden que una de las cosas que indica es los RPM. Son las vueltas que puede dar este plato en un minuto. Entonces, estos dos movimientos, el del plato y el del cabezal, me permitían leer la superficie de este disco. Por eso, en algún momento, el brazo que tiene un componente que se llama el actuador, y ese actuador lo que hacía es ese movimiento que les acabo de indicar, del extremo más cercano al eje hasta el extremo más externo del plato. Y eso es lo que permite pues generar, hacer el rotamiento del brazo, ¿sí? El actuador, como les de atraer o de repeler hacia cualquiera de los dos lados para que se mueva en cualquiera de los dos sentidos. Y esto era la parte mecánica. Entonces, ¿qué podía pasar aquí? Podría pasar que todo este sistema, digámoslo, bueno, digamos que el actuador también tiene que ver parte ahí porque es el del movimiento, pero este cabezal en algún momento, cuando estaba en funcionamiento y alguien apagaba el computador intempestivamente, entonces resulta que el cabezal terminaba reduciendo el espacio que existe entre él y el plato. Es un espacio muy pequeño, es minúsculo ese espacio. Apenas el suficiente como para que haya digámoslo así, un haz de aire entre ellos dos. Si se apagaba el computador, entonces por lo general la cabeza lectora,
y el plato pues, terminaba reduciéndose. Cuando se reducía mucho y se reducía intempestivamente y el cabezal no alcanzaba a salir a su posición normal, digamos que la posición normal es afuera, ¿sí? En la parte del plato. Pues al reducirse intempestivamente lo que hacía era reducir este espacio de aire, ¿sí? La rotación a medida que se estaba produciendo pues se iba reduciendo, pero este cabezal se acercaba más al plato y lo que hacía. Entonces, las personas que les gustaba pagar a la fuerza los computadores corrían mucho ese riesgo. No era que todas las veces le fuera a pasar, pero sí se les presentaba mucho ese problema porque tendían a estar apagando constantemente los computadores a la fuerza. Yo a veces lo asimilo a los niños que se quedaban, por ejemplo, en los computadores también y la mamá lo que hacía era desconectarles el equipo, pero desde el cable que está en la toma corriente. Entonces, esa era una práctica que era bastante, digámoslo así, común, pero la gente no sabía que este daño se podía producir. Y en el momento en que se raya el plato, que ustedes lo ven en las fotos, parece que fuera un plato muy uniforme. En otras fotos se ve que esto es prácticamente muy pulido y parece un espejo. Pues a la hora de rayarse la información que se presentaba aquí, pues tenía problemas. Lo mismo el cabezal se podía. Y este cabezal posiblemente podía tener otras, digámoslo así, interferencias sobre el plato y podría seguir dañando el plato en ciertas ocasiones. Entonces este plato en el momento en que se dañaba, prácticamente nosotros no podíamos hacer nada porque no teníamos tecnología para eso o no tenemos tecnología para reemplazar estos platos y volver a sellar al vacío estos componentes. Estos componentes también sufren por cualquier emisión de polvo que se coloque en los platos, ¿sí? Internos, entonces por eso es que la tapa pues siempre estaba sellada y la sellaban pues al vacío para que no hubiera esa infiltración de polvo o que el polvo podría de pronto en algún momento causar algún daño interno sobre los platos, ¿sí? Y la interacción con su brazo. Entonces estos platos pues terminaron un poquito problemáticos. Una de las fallas pues siempre se escucha que el brazo se mueve constantemente, ¿sí? Y se escucha demasiado el brazo con un ritmo, casi siempre el mismo ritmo, ¿sí? Y adicionalmente pues cuando el brazo está pegando con el plato pues se escucha el chirrido. Y ese chirrido pues está indicando que en algún momento toda esta superficie está siendo rara. Ahí era cuando tenían problemas pues por la parte mecánica. Ese es uno de los grandes problemas que se tenía con los discos mecánicos, que son los que iniciaron pues esta carrera de tecnología en la parte de almacenamiento de información. Como dice Jairo, pues sí es como un traqueteo que se presentaba ahí, entonces era constante el traqueteo que se presentaba en estos componentes internos. Ya cuando uno escuchaba ese traqueteo característico, pues uno ya sabía que el disco había pasado a mejor vida. ¿Listos? Bueno, para guardar mucha información, entonces yo puedo guardar información aquí en esta superficie. Digamos que esta es la cara. Pero adicionalmente, si usted se fija por acá en esta, el cabezal venía entonces, ¿qué pasaba? Que cada plato tenía dos cabezales. O sea que yo podía escribir por la cara A y por la cara B. Y ahora súmele que efectivamente usted tenía no solo un plato, sino podía tener más platos. En este caso la imagen me muestra 3. Entonces yo podría leer por todas las caras del plato. Y eso hacía que pues yo pudiera guardar información en los dos lados del plato. ¿Listo? Por las dos caras de cada uno de los platos. Entonces realmente lo que uno ve que parece un solo cabezal, aquí parece un solo cabezal, realmente
es el doble de cabezales y eso pues ya depende de la cantidad de platos. Si tengo 3 platos, pues va a ser el doble de cabezales. Miren que aquí tengo 2 cabezales por plato, en total tengo 6 cabezales. Y tengo para poder hacer esa función. ¿Listos? Claro, todos se mueven al unísono, todos se mueven a la misma forma, entonces por esto es que en algún momento usted tendría que moverse muy rápido. ¿Listo? Sin contar que la rotación también es bastante rápida. Por ejemplo, hay que ya van por los 7000. Entonces, estas rotaciones, pues imagínense que en un segundo alcanza a dar 5000, pues es bastante rápido. ¿Listo? Lo que hace que en algún momento pues necesitemos que la pueda hacer girar, pues un motor para los que se acuerdan de la fuente, pues el color de la fuente, si ustedes se acuerdan. Pues por eso es que vamos a ver un cablecito por ahí de energía en los conectores Molex, por ejemplo, de color amarillo, porque necesitábamos también esos 12 voltios para hacer girar ese motor. Bien, entonces ese sistema era el sistema mecánico y ese era el sistema pues más un poquito complejo de mantener. Si se dañaba pues ya prácticamente no había nada que hacer. Igual no tenemos la tecnología para volver a pulir y a volver a organizar todos estos platos. Simplemente lo tratábamos de hacer, pero sin que en algún momento hubiera un daño físico sobre el plato. ¿Qué es lo que tratamos de hacer en algún momento? Esto funciona, o estos platos funcionan como si tuviera círculos concéntricos. Por ejemplo, aquí tiene otro, por aquí tiene otro. ¿Listo? Cada uno de estos, pues, es, digámoslo así, una pista. Trae el mismo nombre de los LP que funcionaban con los tocadiscos. También se les llamaba pistas. Y pues esta pista funciona de la misma manera, contiene información. ¿Listo? Cada pista o cada círculo concéntrico que está aquí, en algún momento si lo estirara, poder saber cierta cantidad de información, un tamaño específico de información, lo que hacían era dividir por partes. Partes iguales. ¿Listo? A esas partes iguales de un tamaño fijo, aquí tengo ejemplo, pero que todos sean del mismo tamaño, pues a eso lo conocíamos como un... Entonces, los tamaños eran fijos. La pista, aunque le daba toda la vuelta al plato, ¿sí? Se dividía en sectores y esos sectores me permitían tener como espacios de almacenamiento. En esos espacios de almacenamiento, pues se tenía cierta cantidad, ¿sí? Por eso es que los sectores, pues son, digámoslo así, del mismo tamaño. Cosa que físicamente, pues no nos va a representar esta línea, porque si se dan cuenta, pues el espacio más cercano no es el espacio que está en el más lejano. Entonces, por simple geometría, pues se ve aquí que no son los mismos dos tamaños. Realmente son divisiones, entonces toca tomarlos como si fueran divisiones del mismo tamaño. La pista más externa, pues va a tener la mayor cantidad de divisiones y la pista más interna, por lo que es la más pequeña, pues va a tener una menor cantidad de divisiones o sectores. Bien, entonces, ¿dónde guardamos la información en un disco duro? Pues cuando es mecánico la guardamos en sectores. Y a eso se refiere esa palabra de sector, que está montado sobre una pista, que es la que va a leer el brazo lector, con un desplazamiento pues que ustedes ya conocen que va desde el círculo más interno hasta el círculo más externo o la pista más externa y viceversa. ¿Listos? Si tuviéramos un inicio, entonces de la parte externa y fuera la primera división, entonces
Y de ahí para adelante, pues los van numerando, por ejemplo, sector 1, el 2, el 3, ¿sí? Hay una, digamos, organización para que cuando usted necesite llegar a una información muy específica, pues se debe ir y no hacer las cosas secuencialmente y empezar a recorrer todos los sectores, sino que una de la información que se tiene es donde está almacenada la información. Bien. La otra información que se tiene para almacenar la información no solo es el sector, porque si miramos los platos, por las dos caras hay un sector 0. Entonces necesitamos saber también cuáles son las caras, qué cara es, y eso es parte de la información que también debe contar pues el almacenamiento de la información. El sector donde está almacenado, la cara, y la otra es de... Entonces se tiene que saber cuál de los tres platos es el que mantiene la información, cuál cara y cuál sector corresponde a donde está almacenada la información. ¿Listos? Entonces, todos esos datos pues hacen que en algún momento, si ustedes se imaginarán, también se afecte en la velocidad de encontrar la información, de escribirla, de leerla, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entre más separada está la información entre todo el disco, pues el disco va a ser, digámoslo así, un poco más lento. Y cuando haga mantenimiento, pues una de las cosas que se hace en los discos mecánicos es organizar la información, ¿sí? Vamos a suponer que usted tiene, tengámoslo por aquí en amarillo, que usted tiene información acá. El otro pedazo de la información. ¿Sí? Y adicionalmente lo que le quedó faltando, entonces lo tiene por... Entonces mire que la información terminó estando en tres partes distintas. ¿Qué es lo que haría usted en mantenimiento en algún momento? Verificar primero si esta información se puede mover y si hay un espacio suficiente para guardarlo. Aquí. Entonces, podemos pasar en eso, ¿sí? Eso es un proceso que se llama desfragmentar. Estamos teniendo fragmentos de la información y lo que hacemos en mantenimiento pues es unirlos, si se puede, ¿sí? Eso lo hace un software en la parte de mantenimiento, que tiene incorporado pues el sistema operativo. Ya cuando la información está así, digamos, continua, no tan espaciada, pues es mucho más rápido acceder a una parte que está unida que a tres partes distintas repartidas en el plato. Entonces, esto es un procedimiento o esa desfragmentación. Pero tiene la característica que solo se realiza en los discos mecánicos. Entonces, cuando vayamos a ver el otro funcionamiento de los discos duros o la tecnología en que evolucionó, pues esto ya no es común hacerlo, porque el acceso aleatorio es mucho más rápido a la acción de estas cabezales y de esta parte mecánica. Entonces, digámoslo así, nos da lo mismo tenerlo separado que en uno solo, en un solo espacio de almacenamiento. ¿Listos? Por eso la desfragmentación solo se realiza acá. Pueda ejecutar el proceso, solo que es eficiente en esta parte, en el disco mecánico. ¿Listo? Porque eso es parte de las funciones que cumple el sistema operativo en su mantenimiento. Bueno, de esa parte mecánica, como es la viejita, inicialmente yo les había dicho que por acá en el centro, cable rojo por el otro y dos en el centro de color negro. Esto, acuérdense que es alimentación de energía eléctrica. Y lo que movemos del disco duro es información, pero eso se mueve a través de otra interfaz, que es la... Y esa interfaz se conoce como una interfaz o de tecnología PATA, que es paralelo, la P, y ¿listo?
Esa tecnología tenía una característica y era este bus gris. Bus es como una serie de caminos unidos por donde va a pasar la información. Y este bus tenía una característica y era que tenía 3 conectores. ¿Listo? Si yo voy a conectar el disco duro, el componente al cual lo debo conectar se llama una board, que es la placa base o la placa madre, si lo quieren tomar por ese lado con ese nombre. Entonces uno de estos iba para la placa base. Y eso hacía que el conector me permitiera dispositivo de tipo PATA en el bus. ¿Listo? Entonces, con este mismo bus yo podría conectar 2 dispositivos. ¿Cómo se puede unir la comunicación? Bueno, esa comunicación realmente iba de forma paralela. Por eso es que es y esas bits o esa información, pulsos eléctricos se movían de forma paralela. Con estos 2 dispositivos tenía, digamos así, la característica de que uno de los 2 dispositivos, si estaba mal configurado, podía interceder en el otro y de pronto hacer que los 2 dispositivos no fueran reconocidos. Ese era uno de los problemas de las personas que instalaban estos dispositivos. Para eso, o para diferenciarlos, existía una configuración. Por aquí hay un disco duro. Voy a aumentarlo un poquito. Listo. Y ese conector se debía configurar con una serie. Entonces aquí ¿sí? Al lado del entre la conexión del conector Molex, que es entre estos dos, o aquí en la mitad, si lo quieren ver por esta lado, había una serie de jumpers. ¿Qué es un jumper? Pues por encima uno le coloca, digámoslo así, una tapa de plástico internamente un conductor. ¿Qué es lo que hacemos con ese jumper? Pues cerrar un circuito. Supongamos que pasa y va por la práctica. ¿Listo? Lo que hace un jumper es cerrar un circuito de 2 paticas. Entonces, ¿qué tenía que configurar aquí? Fuera de conectar el pata, fuera de conectar el moles. Tenía que configurar 2 cosas. Que hay ¿sí? Y hay uno. Entonces, siempre tenía que estar configurado de cierta forma para que el otro fuera secundario. Si yo configuraba los 2 principales, entonces entre los 2 causaban problema porque los 2 dispositivos pensaban que eran principales. Por eso es que en algún momento pues los 2 cuando estaban mal configurados no se reconocían o solo se reconocía uno y el otro no. ¿Sí? Cuando usted iba a mirar pues usted tenía los 2 dispositivos. Pongamos que usted tenía 2 discos duros, pero ¿cuántos reconoce físicamente? Pues solo reconocía uno. ¿Cuánto lo reconocía? Pues uno. Los 2 estaban conectados, pero bueno. ¿Qué pasa uno a mirar? Pues los jumpers. Entonces, una configuración de jumper tenía que indicarle acá al dispositivo como maestro, se llama esa opción, o master, que es principal, y la secundaria es slave o esclavo. Entonces, uno era maestro y el otro era esclavo. El principal, pues el maestro, y el esclavo era el secundario. Esa configuración, pues, hacía que este bus no tuviera problemas. Pues claro, si solo hay un dispositivo, pues tampoco va a tener problemas. Usted lo puede configurar en cualquiera de los 2, pero lo normal es que usted lo configurara como principal. Y esa tecnología pues hacía que en algún momento se tuvieran 2 dispositivos juntos. ¿Qué cambió en algún momento? Esta tecnología la manejamos durante años, la manejamos durante décadas realmente. Todavía hay computadores que alcanzan a tener esta tecnología de las primeras décadas de este siglo. Entonces todavía hay estos buses incorporados. Muchos de pronto se van a encontrar con este bus y pues
Desafortunadamente esa tecnología pues ya pasó a mejor vida hace mucho tiempo. Como las cosas mejoran en algún momento también en la velocidad de transmisión, pues la siguiente tecnología, eh, por supuesto, iba a evolucionar bastante en el envío de información, iba a ser muchísimo más rápido. ¿M? Esa siguiente tecnología pues fue esta, la serial ATA, ¿sí? Le cambiaron esta P, que es una comunicación en paralelo, por una comunicación en serie. Y estos discos SATA eh, tenían una característica, y era que el conector de alimentación o el conector de energía del serial ATA. Requería que en algún momento no solo tuviera la conexión de energía como pasaba con el anterior, sino que tuviera un movimiento de datos por un cable, pero que me va a mover datos. Si ustedes se acuerdan, esta cantidad de pines era un número bastante grande y lo que fue a tener fue esta cantidad de pines, que son 7. ¿Listo? Entonces, por supuesto, si usted veía los dos o si usted ve los dos en una foto, pues se va a dar cuenta que el conector de datos es el más pequeño. Uniforme, o sea, es un plástico, digamos aquí en esta foto que aparece es con un rojo, ¿sí? Con una L en la cabeza, miren que también aquí tiene una forma de L, y este sí es individual. Entonces, tenía un extremo que iba a la motherboard, al dispositivo. Entonces aquí no se podían conectar varios dispositivos, tocaba uno solo. No hay otra forma de conectar en un cable SATA de este tipo más de un dispositivo. Entonces esa era una de las características que también uno podía ver. Aquí podía un dispositivo, mientras que aquí en estas cintas podía dos dispositivos. Bien, para que lo tengan en cuenta. Aquí otra de las cosas que abolieron, pues ya que era uno solo, pues no el primario y el secundario en ese mismo bus de datos, porque como solo hay un dispositivo, pues ¿para qué? Por supuesto, eso hace que la configuración de jumper que estábamos haciendo por acá abajito, pues tampoco se necesitara. Entonces, los jumpers desaparecieron en algún momento para configurar esta parte de maestro y esclavo, porque ya no se necesitaban pues dos dispositivos en el mismo. No se necesitaba diferenciar la comunicación de los dos. Solo había uno. Eso en cuanto a la conexión, se volvió un poquito más fácil. ¿Listos? Bueno, este conector en un disco, aquí es la conexión y la conexión que está aquí es la de energía. Bien, mucho más larga. ¿Se acuerdan que es mucho más larga? Entonces este conector de potencia es mucho más largo que el conector de datos. Esto se utiliza, o esta conexión SATA se utiliza, por ejemplo, en los de laboratorios para computadores. Bien. Cuando se evolucionó del PATA, digamos, por ejemplo, esos señores también eran para Dexto y PC y todo eso, pero ellos tenían una línea de conexiones mucho más rápida que la normal, que las de los desktop, que los de las torres, para unos equipos que se llaman servidores. Entonces, cuando teníamos los conectores PATA, teníamos una conexión, teníamos una conexión que se llamaba SCSI.
Si ustedes se acuerdan, una de las características del PATA era que me recibía un servidor o a la misma cinta de conexión. Entonces esta pues también era otra cosa que lo hacía distinto, ¿no? El bus de conexión de estos dispositivos SCSI pues era mucho más grande que el conector PATA. Y servía pues para 15 dispositivos. Usted puede tener de pronto conectado a la board, no sé, 15 discos duros. Entonces usted tenía pues mucho almacenamiento en su servidor, que pues, básicamente es uno de los trabajos que tiene. Cuando ya evolucionamos del PATA a la parte serial, entonces también nos deshicimos de esta conexión SCSI y conexiones en SAS o en una evolución que se llama SAS. Entonces es una tecnología, la SAS, de tipo serial, igual que la SATA, pero pues tiene unas variaciones, ¿sí? Y se utiliza para servir, que esa es una de las diferencias que tienen esas conexiones. Digamos así que uno la mira de forma rápida, es prácticamente similar. Si ustedes ven las dos conexiones, aunque aquí no lo tiene, aquí tiene, o sea, puede serlo, pero pues la diferencia es que hay más conectores y más pines. No hay esta separación que se llama cake. Entonces estas dos conexiones, pues aunque son muy parecidas, realmente la SAS tiene más conexiones y más pines de conexión. Entonces esto ya pues las hace diferentes. Las SAS pues las utilizamos para servidores y los desktops, las torres pues utilizan una conexión de tipo SATA. Bien. Bueno, esta conexión sí pues tiene que ver con otra tecnología y después les cuento un poquito con esto y bueno, con las board también aparece ese mismo nombre y esto también, pero esta es otra tecnología pues más avanzada que estas dos, mucho más rápida que estas dos, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Eso es como la evolución de las conexiones que hemos tenido en cuanto a discos duros, ¿sí? Y a conexiones para ese tipo de dispositivos de almacenamiento. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, aclaraciones de la parte mecánica? Si en algún momento pues hay algún laboratorio de ensamble, pues por supuesto lo más probable es que nos encontremos ATA, pues vamos a ver si de pronto en algún momento pues alcanzamos a ver algo PATA como para que lo medio observen, pero no es que esa tecnología se haya vuelto común, ¿no? Lo que pasa es que es común que nosotros guardemos cosas tan viejas. Eso sí se vuelve común. Bueno, listo. Entonces, seguimos con las mismas conexiones SATA. Esa es nuestra evolución. Por aquí, si ustedes, por aquí hay unas conexiones también que pueden ser SATA. Por aquí y aquí presentamos una evolución. ¿Cuál es la evolución que teníamos? La parte de mecánica en algún momento se dieron cuenta que podían reemplazarla. ¿Listo? La parte mecánica, si estuviera aquí en el centro, la parte mecánica se veía, digámoslo así, sobrepasada por el conector SATA. El conector SATA, pues, era con el disco anterior del disco mecánico, pues eran, sobre todo el plato y la aguja, pues era más lenta. Entonces, la conexión SATA se veía aquí como que se sobrepasaba lo que estaba internamente en el disco mecánico. Se dieron cuenta pues que esa parte mecánica, los componentes mecánicos que habíamos visto acá, pues eran limitantes. Le cambiar que es la SATA y decidieron pues que la parte interna también se podía cambiar. En algún momento que conocemos que hay chips, todos estos son chips de superficie, ¿sí? Los chips, recuerden, como empezamos a ver un principio que fue las memorias ROM, ¿m?
Las memorias ROM, pues que se podía manipular eléctricamente, o sea que en estos chips se podía almacenar y borrar la información cuantas veces uno quisiera. De ahí hay un flash, ¿sí? Que hacen exactamente lo mismo, guardar información, borrarse eléctricamente, volverla a escribir, etcétera, etcétera. Solo que hay una pequeña variación, que se dieron cuenta que podían que se llama NAND. Cuando uno ve electrónica, ve algo que se llama la lógica matemática. Entonces, que funciona. Llama AND. Eso es, si ustedes conocen, pues está, el inglés es la... ¿sí? Y esto es uno de los principios de la lógica matemática o la lógica de compuertas en electrónica. Esto quiere decir que hay una operación entre bits. Por ejemplo, si yo empiezo a colocar todos los bits que podemos o todas las variaciones que podemos tener, 0, 0, 0, 1. Con estas dos opciones y aplicando siempre tengo ciertos resultados que están involucrados con esta que se llaman. Entonces, digamos que yo envío un impulso eléctrico, no, perdón, aquí ceros pues no enviaría, sería 0 voltios y 0 voltios. Entonces, lo normal es a través de una compuerta, pues sea 0. Aquí 0 y 1, 1 y 1 y 1, la que siempre me da. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Con esta lógica, con dos en ciertos espacios, pues siempre me va a dar un resultado, ¿sí? Siempre me va a dar el mismo en en las dos entradas, digámoslo así, para que la salida sea siempre la misma. Bien, eso se llama una AND. Y negarla es convertir este 1 en lo contrario. Y los ceros convertirlos en unos. Negación. Entonces yo ya sé resultados, ¿listo? Porque según esta lógica matemática, pues siempre yo tengo resultados, los resultados cuando aplico la AND y cuando la niego, pues obtengo los resultados pero negados. Esto que me permitía hacer, pues hay una característica en los componentes que tenían las memorias flash en los chips y era que ellos siempre que hacían una operación de estas, ¿sí? O una operación de estas que les escribí aquí en rojo, ellas siempre con esa información del último dato. Cuando yo me quedo con información guardada, ¿sí? En este caso la del último dato que estoy operando, y esa es una de las características pues, que tiene, ¿sí? Que las memorias flash pues, son no volátiles. Como les decía, pues este principio memoria realmente lo que tiene es un chip que lo llamamos flash y que en algún momento funciona como una NAND para guardar la información. ¿Qué es lo que guarda? El último dato de la operación para que en algún momento pues todo quede almacenado dentro de su USB. Ahora colóquele más chips, colóquele una tarjeta más grande, mucho más grande, ¿sí? Y empieza a tener como aparece por aquí arribita en el nombre, disco de estado sólido. Ese estado sólido, pues internamente se ve como una tarjeta, se ve una serie de chips que usted ya sabe que son, digámoslo así, los chips de almacenamiento de información, los chips que llamamos flash. Si lo quiere tomar por eso ahí, pues son compuertas NAND realmente. Y ahí es cuando el resto de los, digamos, es para
mover información de adentro hacia afuera a través de las interfaces. ¿Listo? Todo guardado y ahí. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, aclaraciones? ¿No hay problema por ahí? Bueno. ¿Por qué? Digamos que ¿por qué no me extiendo lo de los chips? Porque es básicamente lo que hablamos de las memorias, ¿no? Almacenamiento en espacios de información, almacenan unos y ceros, son transistores, todo está basado en transistores. Entonces, en algún momento, todo eso internamente muy pequeñito funciona como un transistor. Si hablamos del lado electrónico, como una memoria como la que vimos en la clase pasada, y ya todo unido en un circuito, en una PCB que soporta pues todos los chips de superficie que conocemos, que hacen pues todo ese tipo de funcionamiento. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Por eso es que en algún momento, pues si ustedes vimos desde binarios hasta memorias, hasta chips, hasta nombres que tienen que componentes como los componentes de superficie. Bueno, todo eso pues al final terminamos armándolo todo y terminamos teniendo pues nuestro disco duro. Bien, este sería un disco duro de estado sólido de 1 terabyte. El SATA, si ustedes de pronto, bueno, aquí no se alcanza a ver mucho, pero por acá en la mitad dice SATA de 2.5. ¿Se acuerdan? Eso es un tamaño. Y hace que pues este disco me sirva para espacios pequeños. Conexión o de power, ¿sí? Y este pues básicamente es un disco. Y con un número, que es, por ejemplo, el número del modelo. Casi siempre los modelos me dicen pues la marca, me dicen de pronto que hay una familia de discos de estado sólido de 1 tera, bueno, y me dan una serie de características esos números de modelo. Por eso es que son importantes los modelos, porque son ciertas características que uno puede ir a la página de Western Digital y consultar. Y decir, bueno, yo quiero el modelo de 1 tera de serie de modelo WD no sé qué, ¿sí? Eso me da todas las características que tenga este componente, ¿bien? Para que lo tengan en cuenta. Un tema. Bueno. ¿Qué pasó con SATA? SATA también desde hace bastantes años, yo me acuerdo si por aquí está, por allá por los 2000. Sí, por aquí el 2001, vea, ¿listo? Y básicamente pues terminó evolucionando en pues los tres principales, digámoslo así, referencias que tiene o versiones que tiene SATA. Entonces casi siempre lo colocan en SATA en términos de SATA 1, 2, 3. El más viejito es el SATA 1, el de la mitad es el SATA 2 y digamos el más reciente es de la versión 3, ¿sí? Puede ser que lo coloquen en números, pero es más común así en números romanos. Y cada uno pues tiene ciertas características de diferencia. Entonces miren que aquí también nos cuentan algo como la frecuencia. Y si ustedes se dan cuenta, pues el primero tiene una frecuencia, el otro ya la dobló y el siguiente ya la dobló. Eso hace que en algún momento, acuérdense que la frecuencia pues también incide en la cantidad de bit que se puedan enviar o de byte que se puedan enviar. Entonces miren que aquí aparece 150 megabytes por segundo, 300 que es el doble y 600 que es el doble. Entonces cada una de las versiones se fue duplicando, ¿no? O puede, digámoslo así, siendo más veloz con respecto al anterior. ¿Listo? Si lo quieren ver en gigabit, pues 1.5, 3 que es el doble y 6 gigabit por segundo, que son las de diferentes velocidades de esos tres puertos. ¿Listo? Ha habido unas pequeñas variaciones, casi nadie tiene en cuenta porque son casi todas basadas en el 3 o en la versión 3. Entonces, estas 3.1, 3.2, 3.3, pues tampoco es que le hayan colocado mucha atención, pero por supuesto hay variaciones de velocidad. ¿Listo?
para que lo tengan en cuenta. Esto sí no ha evolucionado mucho, entonces esto sí ha pasado de 1, 2, 3. Por supuesto, si usted va a comprar un disco SATA, pues tiene que fijarse que sea de la más rápida, ¿no? En cuanto a esta velocidad de transferencia. Lo otro sería la interfaz, porque recuerden que pues aquí solo hemos visto que hay un cablecito de color que se llama SATA, que es interno, pero hay conversiones a puertos USB. Entonces hay conversiones de este puerto SATA a conversiones a puertos USB, y ahí pues ya también toca fijarse en el tipo de USB, que es otra cosa que vemos cuando veamos las board, ¿no? Que son las tecnologías USB también han variado al igual que las SATA. Bien, hasta ahí preguntas, dudas, aclaraciones. No hay problema. Bueno, dale un segundo acá. Voy a hacer una. Bueno, otras de las características con estos tipos de componentes. Recuerden que en algún momento estos componentes que son chips pueden mejorar, ¿no? Lo que hay internamente se puede reducir de tamaño y se puede aumentar. Entonces, supongamos que bueno, yo tengo, vamos aquí a la de programador. No, a la científica. Listos. Que yo tengo dos, bueno, pongamos cualquier número, 2 a la 8. ¿Listo? 2 a la 8, 256, ¿sí? Y en el momento en que yo pueda avanzar a 2 a la 9, 2 a la 9, pues miren que estoy duplicando los valores anteriores. Si esto yo considerara que este 256 son bits, digámoslo así, que en la siguiente evolución, pues yo ya podría de pronto tener el doble de capacidad de almacenamiento en un chip, ¿sí? Entonces, esto pues inicialmente no es que lo puedan hacer tan fácil y digamos así como con una calculadora que lo estamos haciendo aquí, sino que los circuitos electrónicos. Entonces, de un disco de estado sólido que fueron pues de los primeros discos o de los que tenían pues capacidad de almacenamiento muy bajita, estamos hablando, pues hace que en algún momento siguiente evolución o cuando puedan crear algo mucho más, con mucha más capacidad, pues por ejemplo pasen a 250 cuando van aumentando su capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, eh, 8. Esto va creciendo en algún momento. Y pues los discos también les va pasando lo mismo. Todo esto gracias a que estos chips pues también van evolucionando. Si no, pues uno diría, pero ¿por qué este chip no es de 2 teras? Bueno, en algún momento los chips de este tamaño sí se pudieron convertir a 2 teras, pues por lo que los modificaron internamente. ¿Sí? De pronto conservaron el mismo tamaño, pero pues internamente los componentes se redujeron y crecieron. Entonces, esta cantidad de información que se puede almacenar en los mismos espacios, pues lo que hace es variar los chips y lo que hacen es modificar los chips en algún momento. Para que de pronto un disco de 1 tera, como el que está aquí arriba, de un tamaño de 2.5 pulgadas, pues este tamaño, 22 milímetros. Pasamos de tener una de 69.85 milímetros a 22 milímetros. ¿Listo? Entonces, ese tamaño en algún momento pues se puede obtener gracias a los que van internamente en la tarjeta. Y aquí, adicionalmente, pues ya tenemos que influir
esa tecnología, si nos damos cuenta de conexión, pues es grandecita, lo que hace que en algún momento pues la tecnología en estos componentes, que también es un disco duro, pero de otro estilo, digámoslo así, que ya ahorita más lo nombramos, pues también cambia esta interfaz, y esa interfaz pues ya no va a ser SATA, entonces de conexión vamos a cambiar, ¿listo? Esto también pues tuvo un cambio significativo para que lo pudiéramos reducir, ¿listos? Estos que están aquí, que ustedes ven instalado, este que está instalado, estos dos que están aquí por fuerita, que son pues las mismas que van a ir instalados acá, son todos discos duros de estado sólido. ¿Listo? No significa que no encontremos este anterior que era el SATA, ¿sí? Esto todavía existe y afortunadamente eso se volvió muy barato. Entonces es más fácil ya comprar un disco de estos bastante grande y de buena capacidad y barato. Solo que en algún momento se dieron cuenta que esa limitante de SATA o esa transferencia de información de la tecnología SATA pues se podía superar. Y entonces dentro de las board, cuando veamos las board, nos vamos a la tecnología que se implementó en las board que se llama PCI Express, ¿sí? Parecido al conector PCI, sí. Ese conector PCIe que tiene en la fuente se utilizó precisamente para alimentar tarjetas PCI Express. ¿Listo? Pero pues son, digámoslo así, dos nombrecitos que aunque parecen los mismos, son distintos. Digamos que este es Express para que se les vaya. ¿Listo? Como te falte con el... Entonces, esto que está aquí abajito es la interfaz de conexión de esta tarjeta grande que está aquí. ¿Y por qué? Conformación de los discos de estado sólido podía cambiar, porque se dieron cuenta que tenían limitantes, que tenían una limitante que era el SATA. ¿Sí? Que hemos visto aquí de 600 megabytes por segundo, ¿sí? O 6 gigabits por segundo. Y resulta que esta velocidad, si la comparamos con memorias RAM, pues ya era sobrepasado o es sobrepasado muy por encima, hasta de pronto 10 veces más en velocidad. Y pues se dieron cuenta que la RAM, cuando le pedía información a los discos duros, pues el limitante de velocidad era el disco duro. Entonces, el disco que era la evolución, que ya habíamos evolucionado, que llegamos hasta aquí, pues se volvió lento. Entonces, cada vez que yo le pedía información al disco duro, pues el disco duro me retrasaba. Y entonces, cuando yo mandaba la información a almacenar en la memoria RAM, pues la memoria RAM era mucho más rápida. Bien. Entonces, en algún momento se dieron cuenta que esto pues no funcionaba. Si yo quería mover información del disco duro hasta la memoria RAM, pues tocaba buscar otra forma. ¿Listo? Y empezaron a encontrar pues otra forma distinta. Y se basaron en unos conectores que se llaman PCI. Esos conectores PCI pues también han evolucionado. Esos conectores viejitos eran PCI, los nuevos se llaman PCI Express. Express. Vamos a ver si por aquí aparece la palabra y nos lleva directamente hasta allá. PCIX, bueno, por aquí está. La evolución. De PCI pasamos a unos conectores que llaman PCIX y después pasamos a unos PCI Express, que son pues tecnologías que me permiten conectar ciertos dispositivos. Pues este señor que está aquí que se llama una tarjeta, ¿sí? PCI Express, y pues se dieron cuenta que esto era mucho más rápido. Bien. Bueno. Otra característica de esta conexión, resulta que esta conexión es
y entre más rápida, los dispositivos pues suelen comunicarse directa o indirectamente con el principal. Entonces, cuando nosotros manejamos estos dispositivos que son muy rápidos, y nos vamos a dar cuenta cuando veamos las board, que casi siempre ellos tienen una comunicación directa con el procesador, que es el más rápido. ¿Para qué? Para evitar, digamos, esos cuellos de botella entre componentes. A ver, Andrés, por aquí nos está enviando la de... Vamos a ver si abre. Me va a tocar copiarla. Un poquito de moda. ¿Listos? Ah, sí, será el PCI Express. Bueno, listo. Nos sirve esta velocidad que era lo que estábamos buscando. Bien, gigabit, listo. Bueno, los PCI Express en algún momento, si ustedes se dan cuenta con los gigabit que se están transportando, ¿sí? Aquí está habla de 2, más o menos una velocidad intermedia entre el SATA 1 y SATA 2. Esta versión de PCI Express es una versión de 4 gigabits por segundo, más o menos ya, bueno, ya superó por 1 gigabit a la SATA 2 y la siguiente versión de PCI Express está acercándose a los 8, ya prácticamente casi 2 gigabits más rápida que la SATA. Entonces se dieron cuenta que esta tecnología, a partir de la PCI Express 3.0, pues era mucho más rápido que cualquier SATA, ¿sí? Y se dieron cuenta que en algún momento, pues esta tecnología, digámoslo así, tenía más posibilidades. ¿Listo? ¿Por qué les digo más posibilidades? Porque esta tecnología, cuando la veamos, pues se van a dar cuenta que tiene distintos tamaños. Por aquí hay una foto con distintos tamaños. Este es el tamaño más pequeño, este es el siguiente, ¿sí? Y este es el más grande. Aquí falta uno, pero digamos que aquí hay 3 tamaños. Este de acá abajo es el más grande también. Entonces estos tamaños hacían que solo este pequeñito, el más chiquitico de todos, ya superara el SATA 3. Cuando se dieron cuenta, pues estos 2 tamaños podían utilizar un concepto que se llaman LANes, y esos LANes pues hacían que se empezara a duplicar o aumentar la capacidad de envío de información del más pequeñito. Ahí es cuando efectivamente, por eso usted ve que un carril que se llama un LAN, ¿sí? Está cerca a los 8 gigabits, pero toman el tamaño más grande, que es el de 16 carriles, digámoslo así. O sea que realmente una tarjeta de estas grandes, PCI Express, puede transportar información a 126 gigabits por segundo. Por supuesto, muchísimo más rápido que cualquier tecnología que en algún momento conocemos. ¿Listo? Para los SATA, como los SATA, o para movimiento de información en los dispositivos viejitos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues fácil, montemos un de estado sólido y la metemos más bien en PCI Express. ¿Listo? Y la movemos por una LAN, que esto es superior en versión 3.0, es superior a cualquier SATA, o sea que esto tenía más velocidad. Y como estas interfaces pues tienden, cuando son muy veloces, tienden a conectarse directamente con el disco duro, pues la información se podía administrar a través de un chip de control que está conectado directamente al procesador, perdón. Entonces, disco duro, chip y procesador. Ya, será todo el camino. Anteriormente era disco duro, pase por la SATA que es toda lenta, llegue a un chip, pase al otro y después del otro chip salte al procesador, ¿sí? O salte a la memoria. Ese chip controla también esos componentes rápidos. Entonces, aquí ya aumentaron la velocidad. Metieron estado sólido, metieron por a través de PCI Express y pues superaron todas las expectativas que tenían. No contentos con eso y dándose cuenta que podían mejorar esta parte, se inventaron otras conexiones, ¿sí? Basados en unas conexiones también que se ven en portátiles, que son de este tipo PCI, y unas evoluciones también que han habido de PCI,
pero para portátiles, entonces son mini PCI, ¿sí? Y esas variaciones pues se dieron cuenta que también las podían utilizar, ¿sí? Y crearon de un PCI Express, crearon una nueva tecnología que se llama M2. Entonces, se dieron cuenta que podían utilizar digámoslo, esa tecnología, esa información, que se llama M2. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y estas interfaces bastante pequeñitas y comparado con esta tarjetota que está aquí, pues tener un dispositivo más pequeño pues es más eficiente. Por ejemplo, aquí se ve una instalada. Esta es una tarjeta, digámoslo, hacia lo largo. La conexión se encuentra por aquí arriba. Conexión. Y este tornillo es como para que esta tarjeta no se levante y ya. Eso es lo que asegura la tarjeta. Esto se llama una tarjeta con una conexión M2. Tamaño de esas interfaces. Por acá. Si vemos la conexión, estamos todos acá los conectamos aquí en esta parte negra, pues la tarjeta queda en la selección hacia la izquierda. ¿Listo? ¿Cuáles son los tamaños de esas tarjetas? Pues si usted ve todas estas perforaciones, son los donde uno coloca los tornillos para asegurar. ¿Mm? Y tienen arriba un numerito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta que es la 2230, esta es la 2232, que llega a este mismo tornillo, miren acá. Esta es la 2260, es un tamaño de M2, 80, es común, sí, estos son comunes. Y hay otro, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Pero estos numeritos son interfaces M2, solo que el número que es tamaño o qué tan grande es la tarjeta, digámoslo así, qué tan larga. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta esa interfaz. También hay que tener en cuenta que hay unas variaciones en las interfaces. Si ustedes ven aquí, hay unos conectores y una muesca, mitad. Una muesca por aquí en la mitad. Esa conexión cuando tiene 6 pines acá, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Si está al otro extremo y tiene 5, M. Y si tiene estos dos, o si tiene, digamos así, las dos perforaciones, la de 5 y tiene las dos, se llama una llave. ¿Listo? Estas son, digamos que, formas del conector que estábamos viendo en un extremo, ¿no? Estas son otras variaciones que también están pues incluidas. Si ustedes ven aquí el conector en la foto, solo de un lado no tiene como, o sea que esta es una de las variaciones que podemos encontrar aquí. ¿Listo? Puede ser de pronto una M. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y esto porque también se los cuento, porque pues eso es una de las cosas que uno tiene que fijarse. Tiene que fijarse que en algún momento cuáles son las posiciones de los pines, porque resulta que su UAR tiene un contacto tipo B, como el que, y usted no puede comprar pues un tipo M, porque grave, no le va a entrar, ¿sí o no? Entonces, eso estos para que los tengan en cuenta. Todo esto a la hora pues de ensamblar componentes, en este caso una tarjeta con un conector M2. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Vamos a ver una tarjeta conectada como la que está aquí. Listo.
Estas que están aquí. Otra característica es que estas tarjetas, para que las puedan claro, para que las puedan hacer funcionar, casi siempre bien, para que lo tengan en cuenta. Espera un momentico. Sí están atadas por el lado de la tecnología, porque es que esas también fueron evolucionando, ¿no? Entonces, efectivamente, también fueron evolucionando formas, las bebés, ¿no? Nos envía una conexión. Ah, no, pero esto no es de velocidad. Esto es el mismo conector M2, pero espere, ya miramos una cosa aquí. Bueno, sí, aquí aparece uno M y B y uno M. Sí, eso es lo que aparece aquí en esta gráfica, pero ya miramos otra la que le estaba contando. Bueno, voy. Entonces, cada vez que nosotros, en algún momento, tiene que haber un componente de software para poder controlar. Y eso es, digámoslo, parte de lo que significa instalar hardware, que en algún momento tiene que haber algún software que lo entienda, ¿sí? Algún software que entienda qué información se va a mover por aquí a través de este bus, que se llama M2. Entonces, estos puertos, en algún momento, tienen ciertas características de hardware, ciertas tecnologías de software, perdón, que en algunas heredadas. Cuando yo digo que hay una tecnología heredada es porque es una viejitas. ¿Qué me sirve para controlar ciertos componentes? Por ejemplo, esta que se llama A viene de los componentes viejitos que fue SATA, ¿sí? Creo que por aquí yo también la había anotado en estos componentes cuando vimos SATA. No, bueno, pero vienen con estos componentes, ¿listo? Cuando se inventaron estas con esta tecnología SATA. Y se dieron cuenta que en algún momento pues tocaba entender cómo se mueve la información en forma serial, de un extremo y del otro. Tocaba tener un software que entendiera cómo es que se mueve la información de forma serial. Y entonces empezó a aparecer esta parte o un controlador que se llama se ve pero esto también pertenecía de conexión a estos PCI Express. ¿Por qué? Porque en algún momento, pues acuérdense que aquí teníamos discos duros. Tenemos discos de estado sólido aparte. Entonces los controladores o lo fácil de colocar un controlador, pues era utilizar el mismo que tenían los SATA. Y empezaron pues los PCI Express a también ser compatibles con esta tecnología AH6. ¿Listo? Que es un softwarecito para entender cómo se mueve la información. Se dieron cuenta que como esto venía entonces SATA los estaba limitando. El más crítico de todos, de estas tecnologías que estamos hablando, inclusive entonces como tenía muchas características de SATA o de comportamiento, pues también los tenía incluidos aquí en este controlador AHCI. Lo que hacía que este PCI Express, pues, digámoslo así, no se explotara como se debería explotar. Cuando lo utilizaba, las primeras venían con un PCI Express más pequeñito, ¿sí? Que es este pequeñito que está aquí. A eso se le conoce como el PC. Entonces, pues en el por uno no es que se notara mucho, pero cuando nosotros empezamos a aumentar la velocidad y llegábamos al más grande, acuérdense que la velocidad de este es exageradamente alta. ¿Mm? Con un controlador, entonces pues no estábamos aprovechando esto. ¿Listo?
Eso es lo que pasaba con esas tecnologías, que también, pues por supuesto, los controladores empezaron hacia la M2, ¿listo? Cuando se dieron cuenta que ese controladorcito de ese puerto era limitante, pues lo que hicieron fue inventarse otro, ¿listo? Y ese controlador, pues sí aprovechaba a PCI Express o a conexiones PCI Express mucho más rápidas, ¿sí? De versiones mucho más altas, mucho más rápidas, y que posteriormente pues se iban a M2, que las tarjetas M2 también iban a evolucionar y ¿sí? Y iba a evolucionar por la forma de controlar ese envío de información entre los dos, entre estos dispositivos M2, ¿listo? Por eso es que aquí, abajito, tecnología viejita, empieza a meter la tecnología y por aquí ya empiezan a tener otras variaciones o otras compatibilidades. Por ejemplo, usted tiene las 3 compatibilidades con tecnologías que necesitan un controlador viejito o con PCI Express más grandecitos que se podían controlar pues con otro tipo de software, como el NVMe que estábamos mencionando aquí. ¿Listo? Entonces, una M2 puede ser compatible con estos dos señores, pero pues si usted quiere la más rápida, pues tiene NMBE. Y si la miramos por el lado de los conectores que tenemos, ¿sí? Estos que por lo general manejan PC son los que por lo general pues aparecen en las tarjetas NVMe, ¿listo? Que son las más rápidas. Y por eso es que esto también pues tiene que ver con la evolución de la tecnología y está relacionado con la velocidad y está relacionado pues con el dispositivo como fue aumentando. ¿Listo? Los conectores los conectores M2 son muchos, solo que no utilizamos sino el A, el B y la combinación de A y B, pero los conectores son muchos. Todas estas son las identificaciones de los, solo que pues nosotros utilizamos esta y esta. ¿Listo? Pero no significa que el M2, pues como M2, como palabra general, no exista de otras formas. Entonces, más adelante encontraremos, porque miren que hay resultados para M2. Entonces vamos a encontrar que hay variaciones de M2 que van a variar. Otro que encontramos también, el M2 el M2M, digamos así, de tipo M. Este también es otro que se está poniendo de moda. Pero por lo general utilizamos estos A, B, la combinación de A, B, para pues muchas conexiones. Porque ese estándar M2 es bastante grande. Y pues casi nunca nos muestran ese lado del M2. ¿Listos? Bueno. Que haya un fabricante como estos, en algún momento es uno de los más grandes fabricantes de tecnología y que nos ha, digámoslo así, llevado a evolucionar muy rápido, que es Intel. Pues no se les haga nada raro que ellos también se metan por ese lado porque pues ellos trabajan con esas tecnologías y en algún momento pues se inventen componentes que utilicen esas tecnologías M2. ¿Listo? Aquí es donde hay unas pequeñas variaciones. Como M2 es digámoslo así, es una interfaz de conexión, lo que esté en la tarjeta ya puede variar. ¿Listo? Entonces, no es que lo único que tengamos sean discos duros de estado sólido en una tarjeta M2. Si ustedes se acuerdan que nosotros venimos de las memorias, pues los de Intel también dijeron, pues también utilicemos esa tecnología y la metemos en memorias. O sea que lo que usted puede tener en esa tarjeta, aquí, pues es una tarjeta que básicamente sea memoria. ¿No? Pues esto, por supuesto, aproveche muy bien las conexiones tiene a través del conector M2
que por aquí aparece el conector M2, los tipos de chip que tiene internamente, cómo funcionan, y en algún momento pues se pueda no solo tratar como un disco de estado sólido, sino de pronto como un almacenamiento fijo, que también pues puede ayudar a la memoria a trabajar. ¿Listo? Entonces, sí es estado sólido, sí es almacenamiento no volátil, pero pues hay variaciones de pronto en el desempeño o en lo que puede hacer que también pues lo hagan parecer una memoria. Y aquí ellos también lo mencionan como memoria, porque pues partimos del mismo principio de memorias que nosotros ya hemos visto en estas clases. Solo que ahora lo metimos pues en un espacio, lo volvimos disco de estado sólido, lo volvimos memoria, y si estos chips me funcionan, pues entonces perfectamente podemos ver que esto se va a volver también tarjetas aceleradoras gráficas que ya hay. Y ya empezaron a sacar las primeras tarjetas aceleradoras gráficas con puertos, porque esto pues aquí internamente pues ya va a la imaginación. ¿Listos? Y ya pues los dispositivos. Por ahora, pues casi siempre todo el mundo dice, sí, tenemos discos de estado sólido. Allá montan su sistema operativo porque es un dispositivo de almacenamiento, es mucho más rápido que todo lo que hemos visto anteriormente como los SATA. Entonces, eh, pues ahí ya tenemos conexiones al disco, mucho más rápidas de lo que anteriormente. O sea que esto se volvió moda. Y entonces, estos dispositivos sí tenemos un soporte, un formato M2. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Preguntas, dudas, aclaraciones hasta ahí. Por eso se los van a mencionar, ¿no? Pero no se van a asustar porque aquí dice memoria o porque en otro lado le mencionan que esto dice disco duro. Eso es prácticamente el mismo funcionamiento, ¿sí? Recuerden que esto pues hace que en algún momento los últimos estados de la operación pues se mantengan. Y si se mantienen pues es no volátil, y si no es volátil pues eh, lo consideramos ya más como un disco de estado sólido. Bien, para que lo tengan en cuenta. Claro, aquí deberá haber alguna opción adicional, ¿no? Toca mirar, por ejemplo, en los productos, aquí en ver productos, y de pronto se dan cuenta que hay algo adicional que Intel le mejora. Y pues lo llama como, pues lo llama con un nombre de familia y le pone, por ejemplo, el nombre de la familia Optane, que eso es lo que hacen con lo que fabrican, ¿no? Digamos que lo juntan en familias, ¿sí? Y le ponen nombres. Entonces, por allá dice Core. Eso es un nombre de una familia, pero pues dentro de la familia ustedes saben que hay muchos componentes. Bien, para que lo tengan en cuenta. Preguntas, dudas, aclaraciones hasta ahí. Podrían encontrar otras evoluciones de otras marcas, no se preocupen, eso es lógico que ahorita encontremos evoluciones. Como les dije, por ahí leyendo, pero se me olvidó buscar el enlace. Ya en esta estructura aparecen tarjetas aceleradoras gráficas. Entonces están colocando, digamos así, las conexiones a través de este puerto y están aumentando la capacidad gráfica de un computador pues a través de un sistema como estos. Eh, digamos que la parte gráfica también se maneja internamente con la board, ¿no? Aquí la están mejorando. Y ya no es para la parte externa, sino para la parte interna. Bien. A ver qué más había por acá. Creo que ya acabamos con esta charla de dispositivos de almacenamiento, que en este caso son discos duros, porque los ópticos pues no los tocaron así como de a mucho. ¿Y qué más? Los M2, los discos de estado sólido, las tarjetas Express con estado sólido interno, los tamaños, que hay los 3 tamaños, las tarjetas M2 que están aquí. Esta es una de 512 gigabytes, que es lo que estamos manejando ahí. ¿Listos? Bueno, y estos son los ópticos que yo creo que más adelante los colocarán mucho más adelante. ¿Listos? Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones hasta aquí. ¿Alguna preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Duda con respecto a la guía? Falta más algo de la guía, pero bueno, miren aquí Ingeniero, tengo una estas pregunta. tecnologías. Cuénteme.
Esto, el primer punto, dice que es un foro donde tenemos que hacer la publicación. ¿Ese foro ya está abierto? Y no me acuerdo, ahorita reviso. Ahorita reviso si está abierto porque no me acuerdo si ya lo abrí. El primer punto es O un no sé si, foro. sí, o no sé si Y alguien lo haya contestado, que nos cuente. ¿Alguien ya lo contestó? ¿Estas tres? Recuerda que los foros por lo general los estamos metiendo aquí, que es el foro temático, ¿no? Entonces, colocamos estas tres. Si no lo he creado, entonces lo ofrezco, no hay ningún problema. Pero sí, esto es del foro igual que hicimos con la guía pasada. ¿Listo? Listo. Y hay otro punto donde dice que es subir un video. El video hacemos el video y anexamos el link a la guía, ¿cierto? Estamos en la guía o el taller. ¿Dónde está lo del video? ¿Taller? Ese, Creo ahí creo que me aparece mucho que hay que hacer un video que resolviendo las... espera un momentico, miramos porque creo que vi algo aquí que vi que era en pareja. Individualmente investigar lo que si es un avance vale la pena por sustituirlo. Sí. En grupos de 3 personas. Uy, 3 personas es mucho. Bueno, siguiendo las indicaciones que ustedes en el video de YouTube, realiza un informe de comprobación de las fuentes de poder. Este es informe, viendo un video. Es que está en 3 para comparar 3 equipos, ya. Listo, entonces este no es, este es de comparación en grupo, ¿listo? El de calcular una fuente de poder. Cogen cualquier equipo y tratan de colocar los datos, como es pasado, un equipo que conozcan, puede ser el de ustedes, si conocen los datos, y lo comparan entre los datos que le dio. No es simple, no es, es como hacer una tablita y colocar los datos que le dio, de potencia, por ejemplo, que es lo que estamos calculando aquí. Bueno, entonces en el taller vamos a ver si es acá. Es una presentación. ¿Será este el que me está diciendo usted? Una presentación, dice acá. Sí, esa. Esa. Sí, es una presentación. Lo que pasa es que aquí le da varias opciones de presentación. PowerPoint, Prezi, Impress, esos son software para presentaciones. Una presentación que haga, que me cuente en general esto. Ahora sí, lo que les estaba diciendo, mire. Tecnologías de conexión, SATA, IDE, bueno, les conté las anteriores que eran PATA, que eran SAS, ¿sí? El IDE recuerden que es el que conocemos como PATA, solo que pues también se le conoce como IDE, ¿sí? O ATA. Esta palabra ATA es donde partimos todos, de ATA o IDE. ¿No? Eso también tuvo unas variaciones viejitas. Las SAS es de servidores, pero esta es una evolución para de SATA, porque esto también es serial. Los factores de forma se refieren a los tamaños. Mire que aquí nos muestran 2 tamaños, aunque vimos que había uno de 1.8 pulgadas, pero pues los más comunes son estos, los más grandecitos. Esto que está aquí, la estructura física, esta es la estructura física más basada en un disco mecánico, ¿no? Que fue lo que vimos al principio, en la pista, en el cilindro, en el sector. Em, Realmente el clúster es más de la parte lógica. Uy, es que aquí también me están contando de la parte lógica. Chis. No, esto tiene más cosas. Este man nos metió muchas cosas acá. Bueno, ponle cuidado. Este D y este sistema de archivos que está aquí, que se llama el E. Ese no, ¿listo? Párale bolas a estos dos, estos no. Eso necesita una explicación bastante larga. Casi como una clase Listo. solo para esto. Entonces, estos dos por ahora no. Esto me acuerdan y nos toca armar una clasecita solo para eso. Porque esto es lógico. Esto es la parte lógica y la parte lógica es bastante grande para contar varias cosas. Características generales, rotación, capacidad de almacenamiento. Bueno, eso ya en la charla lo hicimos. Características de tiempo. Bueno, demoras. Acuérdense que esta palabra latencia es una palabra que me dice que en algún momento hay alguna demora en hacer alguna acción.
Entonces, los tiempos de búsqueda de información, el tiempo de acceso, el tiempo de escritura, el tiempo de lectura. Recuerden que eso es parte de la latencia que en algún momento eh, se representa en un dispositivo, ¿no? Que está guardando, que está leyendo, etcétera, etcétera. Entonces esto yo lo vería más como por el lado de las memorias, esto un poquito más como por el lado de los discos, eh, si lo quieren de pronto ver por ese lado y separarlo como en dos partecitas, ¿no? Para que puedan tocar esos términos que están aquí. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, estos conectores ustedes ya lo conocen. El primero es el PCI de 8, el EPS. Este es el Molex, este es el principal, este es el SATA y este es el PCI-E de 6 o la variación de 8. ¿Listo? Si no tiene, pierde esos conectores. Listo. El video que usted dice, véalo acá. Ya lo encontré. Realizar de manera individual un video, subirle un espacio asignado para esta actividad, en donde explique qué es un SSD, qué diferencias se tiene con un HDD mecánico, y esto ya se va por el lado de los chips, más abandonaron esa parte mecánica. Adicional, explique el factor de forma de los módulos M2. Uy, ya les expliqué todo eso. Pueden encontrar información en el siguiente enlace. Bueno, ahí hay un enlace para que miren. Ese es todo lo que... Último, vean, estas formas. Eso se llaman los factores de forma, miren. El largo y el de la interfaz. Aunque ustedes saben que hay mucho, ¿no? Muchas más conexiones de tipo M2, pero pues con las más sencillas, de pronto con la B, con la M y con la MB, que son las más fáciles de encontrar. Y esos tamaños, pues sí, también ya se las acabo de contar. La interfaz M2, pues ya les dije cómo era que la utilizaban, de dónde vino la utilización, los controladores que por lo general es el controlador AHCI, el NMBE, y ya saben que este último es el controlador pues mucho más rápido para las tarjetas. O sea que el dispositivo que tenga pues va a ser el más rápido. En comparación pues uno que tenga el controlador únicamente el AHCI. ¿Listo? Bueno. No creo que salga mucho. O bueno, 5. ¿Listos? Para que cuenten un poquito la diferencia. Este sí dice que es individual. Bueno, esta presentación dice que en grupos, si quiere pueden hacerla en el mismo grupo que tienen aquí para el taller, para este, en grupos de 3 personas. ¿Listos? Por ese lado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Aclaración? Los enlaces están ahí. No, señor. Espero que ya hayan hecho la parte de memorias y de fuentes, que eso es lo más fácil y eso ya lo vimos hace rato. ¿Listo? Este de prueba de laboratorio, cuando hagamos prueba de múltiples, pues hacemos mediciones con una fuente y hacemos mediciones con distintas cosas para que se entienda cómo es acá, por lo menos en la parte externa y los conectores. Entonces, ahí probamos esa fuente y hacemos un laboratorio. ¿Listo? Mientras tanto, pues lo está con este simuladorcito de Profe, una pregunta, ese grupo de 3 personas, entonces no lo hacemos, el de laboratorio. lo que pasa es que, mire, este grupo de 3 personas, ¿sí? Está probando la fuente, que ahorita pues no hay necesidad de tomar la fuente. Lo podemos hacer en un laboratorio. Pero este lo podemos utilizar más bien el grupo de 3 personas para hacer este. ¿Listo? Que es el de abajo, la actividad 3. Ok, profe. Eso lo podemos hacer con un simulador que está ahí. Entonces cada uno consulta a un equipo, hace la Que práctica. hacemos el intercambio de los que consultamos. Eso, y comparten entre los 3 las especificaciones del computador, cuando ingresaron los datos y cuánto les dio la fuente de poder.
Ok, profe, muchísimas gracias. Sí, este por ahora no, este lo metemos en un laboratorio y lo hacemos en presencial. ¿Listo? Este sí no, porque esto toca presencial más bien, para mostrarles pues cómo se hace de una vez y que lo hagan. Y para eso necesitaremos el multímetro y pues tendremos que hacer mediciones con multímetro. ¿No? Y con eso ahí em, evacuamos también el laboratorio de medición con multímetro. ¿Listos? Aprovechamos esa fuente de poder también. Bueno, gracias. Bueno, cablecito negro y verde, sí señor. Con eso se puentea. Con el que venga aquí de color verde y uno de color negro. Ahí está la forma de puentear que se las había contado anteriormente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? El grupo de 3 personas de aquí que haga este ejercicio, pues si quiere puede hacer la presentación de la guía, ¿no? Los mismos 3 para que no cambien de grupos. Este de acá. La parte lógica se les me toca contárselas en una clase, así que esto me demora un poquito porque esto también es largo. Porque pues tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Esta es la parte de entrada a, a ver sistemas operativos. Entonces, casi siempre pues tenemos que tenerla muy en cuenta porque los sistemas operativos pues van a necesitar esta parte lógica, ¿sí? Si no conocemos la parte lógica, pues eh, el sistema operativo nos es un poquito más difícil de entender cómo funciona. ¿Mm? Eso. Y como dice Jairo, pues toca tener en cuenta algo que se llama, lo que está ahí, MBR, GPT, qué son particiones, qué son volúmenes, cómo son los sistemas de archivos. Bueno, eso requiere un poquito más de tiempo. Por ahora, entonces, esos dos no los vayan a hacer, por favor. Porque eso, pues, hasta que no se los explique, no empezamos a mirar esas cosas. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas? ¿Algo adicional? ¿Alguno que tenga algo adicional? ¿Algo de la guía que les suene? Esto de encapsulados ya los vimos. RIM, SIM, DIM, SODIM. Esto debe ser una variación, pero pues, esto no es que se vean mucho estos nombres. Y este FB. ¿Listo? Los más importantes realmente son todos estos de acá, estos dos, porque estos dos ya están obsoletos los dos primeros. Utilizamos solo DIM y SODIM. Entonces, estas variaciones ya de pronto es de tamaño y ya. No creo que tenga una característica así muy, muy especial. ¿Listo? Bueno, esto también le pasa lo mismo. ¿Se acuerdan que habíamos visto la T, la S? Eso de tamaño también. Tampoco es que tenga una variación así exagerada de lo que hace diferente a la fuente, ¿sí? De las ATX. ¿Sí? Entonces, estos también son versiones. Las U, que son los tamaños de rack. Custom es una genérica. Las más baraticas, esas de 45 que encuentran por ahí usted. Esas son las custom. Bueno, estas flex deben ser más largas que altas. Entonces, sí, esos son factores de forma que toca buscar. No, esos son, la mayoría va a ser esto, ¿verdad? Va a ser dimensiones. Eso va a ser las diferencias entre las dimensiones. Que eso es de pronto lo que se van a encontrar. ¿Listo? Bueno, ¿qué más hay por aquí? Bueno, esto es general. Sobre para qué sirven los medios de almacenamiento. Y eso también es general de las memorias. Bueno, esto es de funcionamiento, ¿no? Lineal y conmutada. Son pues más de funcionamiento de cómo funciona internamente la fuente. ¿Sí? Entonces, encontrar que las más sencillitas son las fuentes lineales y que las, digámoslo así, las más complejas son las fuentes conmutadas. Cuando nosotros utilizamos pues fuentes más complejas es cuando utilizamos, por ejemplo, las fuentes de los computadores. Las fuentes de los computadores pues en su estructura interna, digámoslo así, que tienen unos componentes electrónicos que la hacen un poquito más compleja en su funcionamiento, pero es a veces mucho más eficiente que una fuente lineal. Entonces, digamos, el desperdicio de energía no es mucho, la forma de funcionar es mucho más eficiente y por eso es que esas son fuentes que tienen más componentes y son un poco más complejas. Y pues eso requiere espacio y por eso es que casi siempre están en las fuentes de los computadores.
Mientras que las lineales pues no son tan eficientes, son de componentes más sencillos. eh, y en algún momento pues se encuentran en aparatos que no, pues que no requieren tanta especialización en electrónica interna, como por ejemplo el computador que tiene mucha electrónica por dentro, entonces por eso es que no se les utiliza tanto. De pronto en una impresora de esas viejitas se puede utilizar una una fuente lineal, que es un poco más sencilla la impresora de trabajar, entonces como no tiene mucha electrónica, sino más mecánica, pues tampoco es que necesiten mucho espacio. Mm, Otra característica de esta que aparece acá, hay un componente que se llama el transformador. Recuerden que es un componente que está representado con el símbolo de bobinas, que son dos bobinas cruzadas con unas líneas en la mitad. Y ese transformador, pues lo que hace es reducir, ¿no? O ampliar. En este caso, reducir. Y los transformadores, pues hay de distintos tamaños. No me sirve un transformador grande en una conmutada porque pues mi computador sería mucho más grande y la fuente sería mucho más grande. Estas fuentecitas pues, muy grandes, porque el componente interno pues así lo dicta. Entonces, en las fuentes lineales, pues una de las características es que son transformadores grandes. No sé si de pronto alguien ha visto un transformador y son transformadores, mm, mm, pues son comunes de pronto en algún electrodoméstico de la casa, esos transformadores internamente, ¿no? Mientras que, mientras que un transformador pues mucho más pequeño de una fuente conmutada, pues hace que en algún momento esta forma. Vamos a ver si por aquí lo vemos. Por ejemplo, bueno, esto está como grandecito, pero es más o menos así, una forma como cuadrada y grande. Son bastante pesaditos y pues hay muchos electrodomésticos que tienen un transformador de este, que esos son por lo general los transformadores. Bueno, digamos que este es uno pequeñito. Y eso también es uno de los componentes que varía. Bien, para que lo tengan en cuenta de pronto si encuentran algo de lineal y de conmutada, pues esto es una de las características que las hace diferentes. Bien. Listo. Todos estos transformadores ya son de electricidades grandes, postes. A eso no nos estamos refiriendo, nos estamos a estos pequeñitos, para que los tengan en cuenta. No se vayan a ir para los grandes de electricidad. Son estos pequeñitos que se utilizan en electrónica para reducir, por ejemplo, a 12 voltios, que es lo que casi siempre se utiliza. ¿Listos? Para que no se vayan a ir por allá muy lejos. Bien. Preguntas, dudas, aclaraciones. No hay problema. ¿Alguien que no haya marcado aquí en la lista? José Ricardo Velandia. Aún no apareció. Alexis ya. Listo. Diego Chávez sí apareció hoy. Diego Chávez. Diego Chávez. Listo. Jairo Martínez ya llegó a la casa o todavía está en el bus. Mm, Marranito en los portátiles, en los adaptadores. Jairo, en los adaptadores. Sí, adentro hay unos muy pequeñitos. Entonces esas fuentes esos adaptadores casi siempre tienen es una fuente lineal eh, en los portátiles. Porque pues ahí tratan de que la fuente no sea muy compleja y le ponen un transformador y bueno, pero pues también reducido. Mm, sí, esos casi siempre las fuentes lineales están en esos adaptadores de portátil. Jairo, bueno, Jairo, pilas, necesito mi trabajo. Diego Chávez, si está viendo la pantalla, me debe el de electricidad e infraestructura y me tiene atrasado Jairo. Diego Chávez, digo, y y Jairo también me tienen atrasados. Mm, ¿Quién más está por ahí? Jefferson Ortiz está por ahí. Jefferson, Jefferson Ortiz. Bueno,
Don Jefferson es el que me tiene más atrasado y con promesas y no me ha cumplido. William Garzón, ¿está por ahí? Listo, William, por aquí lo marco. Bueno, listos. Preguntas, dudas, aclaraciones, algo que haga falta. Estamos a 9. Ya esto se acabó. Mañana les doy unas indicaciones. No se les olvide tener por ahí a la mano mi correo de portafolio porque necesito mirar ese. Para los que están atrasados, me tienen súper atrasado para la parte de electricidad y después va a ser un problema para evaluarlos. Infraestructura va a ser el otro. Les recomiendo esas guías que están atrasados ya más de 15 días y miren que ya tienen otra encima para el 10. Entonces, imagínense ustedes cómo se me están atrasando demasiado. Pensaría yo. ¿Listos? Jefferson es el que más me preocupa porque está más atrasado que todos. Y me prometió cosas, así que me está incumpliendo. Espero que ya se ponga al día de aquí a mañana. Por lo menos en la mayoría de las cosas que tiene que hacer. ¿Listo? Por ahí unos juiciosos que no han tenido problemas. No he mirado unos foros, pero sí hay unos juiciosos como Elber, como Vladimir, que van al día. William, Angie, Jorge, Andrés, van muy al día en este tipo de cosas. No les voy a asegurar a ustedes que las cosas pues sean fáciles, ¿no? Sería ilógico de mi parte decirles que las cosas son muy fáciles y que solo es sentarse a escucharme hablar, ¿m? Y después a hacer de pronto algún laboratorio que tengamos que hacer. Hay que hacer guías y esto siempre ha sido así. Hay que hacer trabajos escritos, hay que hacer otras cosas para reforzar los conocimientos, estudiar otras cosas, ¿sí? Leer, aprenderse cosas, ¿sí? Así como yo les explico muchas cosas, pues también en algún momento les sirve a ustedes a futuro que se aprendan bastantes cosas de las que se van a enfrentar cuando estén ya de tecnólogos. ¿Listo? Y eso es costumbre en esto. Así que les voy a pedir que se acostumbren a entregar las cosas puntual. ¿Listos? Para que no haya traumas en calificaciones, para que en atrasos, etcétera, etcétera. Eh, y sean pues muy juiciosos en esto. Esto requiere esfuerzo y sí, realmente esto requiere esfuerzo. Adicional, sí, porque ustedes ya se están esforzando en sus trabajos y ustedes ya se están esforzando en muchas otras áreas. Por eso cuando estudia, pues se tiene que esforzar mucho más de lo normal. ¿Listo? Y sufre de pronto la familia, sufre la novia, etcétera, etcétera, pero pues toca hacerla sufrir un ratico mientras que uno cumple sus deseos y sus metas, ¿no? Recuerden que esto al final es una meta a mediano plazo y pues les va a servir a futuro. Como les decía, la gente le está dando perecita a estudiar ingeniería, entonces ahí viene a quién la están contratando y ustedes pues no se pueden quedar atrás en mucho conocimiento, ¿no? Matemáticas, en cosas simples que en algún momento uno ve. Entonces eso les va a servir a futuro y tengan en cuenta que ustedes van a terminar reemplazando ingenieros y bueno, tienen que tener muchos conocimientos también. No solo prácticas, sino conocimientos, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ojo con eso, que esto es bastante necesario. ¿Listos? Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos volvemos a conectar el día de mañana. ¿Listos? Terminen sus cosas que están haciendo. Adelante, entréguenme mis cosas atrasadas para poder evaluar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, se cuidan entonces y nos vemos el día de mañana si no hay más preguntas. Listo, bien, hasta mañana, gracias. Bueno, hasta luego, que estén bien.